En el corazón de Chicago, un hotel escondía un oscuro secreto. Pasadizos sin salida, habitaciones insonorizadas, paredes que se cerraban lentamente sobre sus víctimas y un sótano convertido en una fábrica de la muerte. Era llamado el Castillo del Horror, una trampa mortal diseñada por el hombre que pasaría a la historia como posiblemente el primer asesino en serie de América. Acompáñame y exploremos juntos la vida de H.H. Holmes. Herman Webster Madgett, el cual fue su nombre real, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, estado de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, en el seno de una familia perteneciente a la iglesia congregacional. Aunque algunos testimonios indican que esta fecha es incorrecta, ya que esta fue dada por el mismo Herman Webster y que la fecha real dataría por el año de 1860. Su padre, Levi Horton Madgett, provenía de una familia acomodada, pero su forma de educar a sus hijos era brutal. Cegado por el alcohol, cada vez que llegaba a su casa, ebrio, los castigaba aislándolos a cada uno de sus hijos en un cuarto separado, por tiempos muy prolongados, sin agua ni comida, especialmente con Holmes. No contento con esto, Levi, su padre, les colocaba queroseno en sus bocas para mantenerlos callados cada vez que sus hijos sufrían estos castigos. Por otro lado, su madre, Theodore Page Price, fue profesora de colegio, descrita por muchos de sus alumnos como una persona fría y distante, donde su estricta devoción religiosa y la falta de afecto terminaron haciendo de la niñez de Holmes una vida imposible. Cerca a la casa se encontraba un bosque en donde Holmes se refugiaba de estos problemas y encontraba en la disección de los animales una manera de desahogarse. Cada día que iba, cada vez que lo hacía, sentía más fascinación por estos temas. Esa distorsión por la vida y la muerte había comenzado en Herman Webster. Holmes estudió en la escuela Philip Exeter Academy, siempre caracterizado por ser alguien retraído y aislado del resto, pero que a su vez sobresalía de los demás por su gran inteligencia. Esto contribuyó a que se diera uno de los momentos que más marcarían en la vida de H.H. Holmes. Un día en la escuela, como ya era de costumbre, un grupo de niños decidieron hacerle una broma cruel. Lo llevaron a la consulta de un médico local, donde lo obligaron a quedarse solo en la sala de exámenes con un esqueleto humano real. Al principio sintió un poco de miedo, algo normal para un niño de su edad. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, algo extraño ocurrió. Su miedo comenzó a transformarse en curiosidad. En lugar de huir, se acercó lentamente al esqueleto, observándolo con detenimiento, tocando sus huesos fríos y tratando de entender su estructura. En ese momento, según su propio testimonio años después, Holmes sintió que su miedo se desvanecía y que en su lugar nacía una especie de fascinación. Fue quizás la primera vez que experimentó una atracción por la anatomía y la muerte, un interés que con el tiempo lo llevaría a estudiar medicina y más tarde a convertirse en uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. Otra de las escenas que más impacto tuvieron en su vida fue cuando era un niño. A pesar de la forma de ser de Holmes, una vida solitaria, tenía un amigo mayor llamado Tom. Un día, mientras ambos exploraban una casa abandonada, este vio cómo su amigo, que subía por una escalera, cayó repentinamente, terminando así con la vida del joven Tom. No hubieron suficientes pruebas para poder comprobar la veracidad del testimonio de Holmes, pero se sospecha que Holmes estaba de pie lo suficientemente cerca
como para poder haberlo empujado intencionalmente y así acabar con la vida de su amigo. Alto, de corpulencia media, voz grave, rasgos armónicos y una poblada cabellera de color castaño con un bigote que perfilaban sus labios en contraste con sus grandes ojos azules. Así fue descrito el joven H.H. Holmes, que con 20 años transmitía una seguridad y confianza que era capaz de seducir a cualquier persona que esté en su camino. No pasó mucho tiempo y sedujo a la hija de un adinerado ciudadano de Loudoun, Nuevo Hampshire. Esta joven, atraída por los encantos de Holmes, decide huir de casa e irse con él. Es así como el 4 de julio de 1878 se casan y tienen un hijo en Alton, Dakota del Sur. Con esto Holmes, aprovechándose de la fidelidad inquebrantable de su esposa, consigue el dinero y comienza sus estudios de medicina en la pequeña Universidad de Burlington, en Vermont. Un año después, en 1879, se incorpora a la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, para después trasladarse a Moores Fork e iniciarse allí como médico. Todo estaba saliendo de acuerdo al plan. Estaba casado con una joven adinerada, la cual podría pagar la carrera que siempre quiso, medicina. Pero Holmes necesitaba más, por lo que comienza a planificar sus siguientes pasos. Primero ve que necesita ingresos, y es verdad que su esposa tiene el dinero, pero necesita el suyo propio también, uno que le permita hacer lo que quiera sin levantar ninguna sospecha. Así que le dice a su esposa que regresen ella y su pequeño hijo a su Nuevo Hampshire natal, prometiéndoles que regresará con ellos cuando tenga la fortuna que él tanto buscaba. Su esposa, siempre de fidelidad inquebrantable hacia Holmes, sin cuestión alguna, emprende su viaje de retorno con su hijo, y de esta manera, por fin, Holmes tiene el camino libre para poder emprender su viaje hacia Chicago y llevar a cabo su plan. Uno de los principales ingresos que tendría Holmes son los seguros de vida, pero no de la manera que lo imaginas. Holmes tenía un modus operandi bastante creativo. Primero contrataba un seguro de vida, pero no para él, sino para un tercero. Ambos serían cómplices. El tercero pagaría las primeras mensualidades y luego, por desgracia, desaparecería sin dejar ningún rastro. Es así como Holmes entra en acción y alarma a las autoridades de que no hay rastro por ningún lado, estipulando su posible fallecimiento. Luego, Holmes, con un cadáver que había comprado previamente, lo deja por algún lado de la ciudad donde lo puedan reportar y así engañar a la policía, haciéndolo pasar por su cómplice y cobrar la prima del seguro de vida. De esta manera, Holmes se encuentra con su cómplice y se reparten el dinero. Este modus operandi lo repetiría múltiples veces, ganando una importante suma de dinero. En 1885, al haber llegado a Chicago, decide emprender con un pequeño despacho de inventor, donde compraría bajo el seudónimo de H.H. Holmes, siendo la primera vez que usaría Holmes como su seudónimo. De esta manera, comenzaría su faceta como inventor. ABC Copier, una máquina que funcionaba con gasolina, copiaba documentos, planos de construcción, títulos de propiedad y documentos legales. Esto le permitía modificar o falsificarlos y así despistar a las autoridades. A pesar de sonar prometedor, ningún inversor decide invertir en su invento. Luego de haber gastado casi todo lo que tenía, decide trabajar temporalmente en una farmacia.
la farmacia del doctor Holton. Holton era un doctor que tenía cáncer de próstata en fase terminal, y esto lo anima a continuar sabiendo que solo es cuestión de tiempo para deshacerse de Holton y hacerse así con la farmacia. No pasó mucho tiempo y el doctor murió. Su esposa, quien siempre estuvo con él a su lado, desapareció sin dejar ningún rastro y se fue de la ciudad. Es así como Holmes se hace propietario legal de la farmacia y su segunda fase de su plan comienza: construir el edificio que sería conocido mucho después como el Castillo del Horror. Ahora, con todo a su favor, siendo propietario de la farmacia, conoce a Myrta Belknap y se casa por segunda vez. Después de un tiempo, vende la farmacia y con el dinero de la venta comienzan la construcción del edificio. Después de meses de construcción, Holmes y su nueva esposa se mudan a su nueva casa. Pero en este edificio no solo vivirían ellos, sino que alquilarían los cuartos para las personas que se hospedarían en este nuevo edificio. Un edificio de 3 pisos, con ventanales cubiertos de hierro, donde Holmes, sentado en su sillón, podría tener una vista de toda la calle principal, una recepción amplia, donde recibirían a los invitados, junto con varios locales que se encontraban en su primer nivel, y una gran cantidad de cuartos donde hospedarían a todos los invitados en el segundo piso. Mirillas escondidas para que pudiera observar a sus víctimas. Casi siempre eran mujeres, aunque también habían hombres y niños, y su ingenioso sistema eléctrico escondido tras las paredes que le permitía seguir cada paso de su futura víctima para saber dónde estaba ubicado en cada momento. Durante este tiempo se llevaba a cabo la Exposición Mundial Colombina, una feria que conmemoraba los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, donde acogía a miles de turistas y personas de todas partes del mundo. Esto fue el escenario perfecto para que Holmes usara su hotel para alojar a la mayor cantidad de huéspedes. Estos solo se quedarían por 1 o 2 días, por lo que su desaparición misteriosa no alertaría a nadie. Pero no solo fueron personas que iban a la feria y se hospedaban ahí. Hubo muchas desapariciones de trabajadores de los locales que se encontraban dentro, e incluso de los que trabajaban en la construcción del mismo hotel. Hall siempre buscaba más. El dinero que generaba con las estafas de los seguros, su hotel y la venta de cadáveres no eran suficientes para él, así que decidió comprar 3 seguros para el hotel para luego poder cobrarlos. Una tarde en Chicago, mientras las personas acudían a la feria, varios testigos comenzaron a alertar a la policía que un edificio de 3 pisos estaba incendiándose. Los bomberos acudieron al lugar para controlar y apagar el incendio, pero cuando entraron al edificio, notaron que hubo 3 orígenes del incendio. Esto solo podía significar que el incendio fue provocado y no generado de manera accidental. La policía comenzó a investigar al propietario del lugar, H.H. Holmes. No tenía antecedentes policiales, pero se percataron que en varias oportunidades cobraba pólizas de seguro de manera recurrente. Esto, junto con la desaparición de personas muy cerca de donde se situaba el hotel, todo cabía indicar que Holmes estaba incriminado en todo esto, pero por falta de pruebas no pudieron hacer nada, así que la policía dejó de investigarlo. Todo indicaba que Holmes no solo era alguien metódico y calculador, sino también alguien con mucha suerte, alguien que despistó a la policía y salió impune
de toda sospecha. Todo hubiese sido perfecto si no fuese por la agencia Pinkerton, quienes ya sospechaban de Holmes y no descansarían hasta meterlo a prisión. Pasó el tiempo y Holmes llevó a cabo otra vez su plan para cobrar el seguro de una persona que no había muerto. En este caso, sería el de su socio y cómplice Benjamin Pitezel. Como era de costumbre, debían conseguir un cuerpo que se le pareciera a Benjamin, luego denunciar la desaparición de Benjamin y después dejar el cadáver del sustituto para que sea encontrado. Así que fueron a buscar algún cadáver que se pareciera a Benjamin, pero al regresar, ambos llegaron con las manos vacías. Esto hizo que Holmes cambiara de idea. Ahora tendría que matar a Benjamin. Benjamin Pitezel, por su lado, avisó a su familia que serían alertados de su desaparición y luego citados para identificar el cuerpo. Un cuerpo que sería muy parecido al de él, mientras el verdadero Benjamin estaría escondido hasta cobrar la póliza de seguro, ignorando que Holmes habría cambiado de plan y el cadáver que sería presentado sería del mismo Benjamin. El plan comenzó y Holmes compró la póliza de seguros para Benjamin. Comenzó a pagar los primeros meses y es acá donde Benjamin se va de su casa y se esconde en un lugar donde solo Holmes y él lo saben. Pasaron unos días y la desaparición de Pitezel fue denunciada. Su familia ya estaba enterada de esto, por lo que ya sabían cómo actuar. Días después fue alarmada la policía por el hallazgo de un cadáver en la calle 1316 de Callow Hill, frente a la morgue. Dentro de una oficina de patentes yace el cuerpo de Pitezel. Mientras tanto, Holmes hace que un abogado envíe una carta firmada comentando que la viuda del difunto confirmó que era su difunto esposo Benjamin. La viuda sugiere que se recurra a H.H. Holmes, quien conoció en vida a su esposo, para que él confirme su deceso. Holmes, acompañado de la última hija de Benjamin, se presentan con la policía. Ambos son dirigidos a un cuarto donde descansa el cuerpo de Benjamin. Gran parte de su rostro fue mutilado, por lo que solo mostraron una parte. Su hija, al observarlo, sintió que realmente quien estaba ahí era su padre y no un sustituto. Sin embargo, Holmes la tranquilizó, insistiendo que no se trataba de su padre y solo era un sustituto, quien tenía enfrente. Ambos confirman a la policía que se trata de Benjamin, y ese mismo día Holmes reclama el pago del seguro. Todo iba de acuerdo al plan. Ahora solo quedaba un obstáculo: su familia de Pitezel. Así que tarde o temprano se darían cuenta que el cuerpo hallado era del verdadero Benjamin Pitezel, por lo que convence a la viuda para llevarse con él a las 3 hijas menores. Mientras tanto, los detectives de la agencia Pinkerton aún tienen sospechas y emiten una orden de búsqueda para H.H. Holmes. Holmes ya estaba al tanto de esto, por lo que viaja ese mismo día con las 3 hijas a Detroit. Es en este lugar donde tenía planeado asesinarlas, pero teniendo a los detectives tras él, se ve obligado a cambiar de plan y viajar a Toronto, Canadá. Es en una casa de campo de alquiler donde decide acabar con ellas. Solo quedaba la viuda y un hijo más, por lo que antes de hacerlo acude a su primera esposa, Clara. Nuevamente la manipula y le dice que todo este tiempo estuvo en un asilo tras haber sufrido una amnesia total, pero otra vez haber recuperado la memoria acude sin dudarlo donde ella, su único amor, y ella lo cree. Pasan unos días y ahora planea el asesinato de la viuda con su hijo, pero planea hacerlo a distancia. Le pide que por favor se dirija cerca de donde se encuentra él,
Ella tenía que ir a ese lugar, coger una caja, la cual tenía explosivos, y la dejar en el segundo piso. Mientras ella estuviese haciendo esto, habría un peldaño roto donde ella caería y la bomba explotaría. Para buena suerte de la viuda, no pisó el peldaño roto y se salvó. Por otro lado, la agencia de detectives descubren que Holmes se encontraba en Filadelfia la noche del asesinato de Benjamin, contradiciendo su testimonio cuando fue entrevistado. El detective Geyer, junto con el apoyo de una aseguradora, financian la investigación y trazan todos los posibles caminos por donde Holmes habría escapado. Y es así como el sábado 17 de noviembre de 1894, Holmes es detenido en Boston. Una vez capturado, es sentenciado a 2 años de prisión por fraude y estafa a la compañía de seguros. Pero el detective Geyer, convencido que Holmes fue el autor principal del asesinato de Pitesel, convence al juez a abrir una nueva investigación sobre homicidio. El juicio se da lugar el 28 de octubre de 1895. Un Holmes, bien vestido, elegante, con una mirada penetrante, aparece en el estrado. Él se defenderá a sí mismo. Pasan las horas y Holmes cambia de opinión y solicita 2 abogados. Luego de varias horas de testimonio y relato por parte de Holmes, todos los asistentes y abogados están convencidos de la inocencia de Holmes. Sin embargo, los jueces ya tienen una decisión. El 28 de octubre a las 10 de la noche se le declara culpable a Holmes por homicidio de primer grado y es condenado a ser ejecutado al ahorcamiento. Sin inmutarse, Holmes se levanta y es llevado a prisión, donde esperará en su celda hasta el día de su ejecución. Pasan los días y Holmes alista todo para el día de su desenlace final. El 7 de mayo de 1896, 2 policías se dirigen a la celda de Holmes, donde yace dormido plácidamente. Lo levantan, lo alistan y lo llevan donde será su ejecución. Cuando llega, ve a un joven policía alistando la soga, la cual colocará en el cuello de Holmes. Con una leve sonrisa, Holmes lo mira directamente a los ojos y le dice: «Todo estará bien». Lo levantan y le colocan la soga, y antes de que sea colgado, dice sus últimas palabras: «Señores, mi discurso será breve. Soy inocente de todas las acusaciones hechas en mi contra. No le quité la vida a ningún miembro de la familia Pitesel. Respeto para toda la familia que ahora descansa en paz. No tengo nada más que añadir». A las 10 horas, 12 minutos y 30 segundos se abre la trampilla y el cuerpo de Holmes cae. El cuello se quiebra y Holmes, oscilando, comienza poco a poco a dejar de respirar. Pasado 1 minuto y medio se declara el fallecimiento de Herman Webster Madgett, también conocido como H.H. Holmes.